a continuar, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias en contacto con dos informaciones que pertenecen a la actualidad, a la mayor actualidad. Una de ellas es que Colombia acaba de confirmar que está lista ya para comenzar a repatriar a los cubanos que están en esta zona de Turbo, que como conocen ustedes han tratado de traspasar las fronteras en un intento por llegar a los Estados Unidos, pero que el propio presidente Juan Manuel Santos acaba de ordenarle a las Fuerzas Armadas de Colombia a que comiencen las deportaciones. Se dice que ya aviones militares van a volar desde este lugar hasta Quito para devolver a aquellos que entraron vía el Ecuador y que los que no llegaron vía Ecuador pues irán directamente a Cuba deportados. Y los que van a Ecuador van a ir a una cárcel, porque el Hotel Carrión en Quito, que es donde se están alojando a estos cubanos, tiene rejas, o sea que se ha convertido este hotel en una verdadera cárcel. Dice la presidencia ecuatoriana que aquellos cubanos que tienen documentos y que son residentes ecuatorianos van a quedar en libertad. Son los menos en realidad. Ahora, ¿qué pasaría con los otros que van a ir entonces a este pseudo hotel convertido ahora en cárcel allá en el Ecuador? Lo más seguro es que también en cualquier momento pudieran ser deportados. Continúa realmente una crisis enorme de inmigración de personas que en Cuba la única esperanza que tienen es escapar de esa isla infernal, de esa isla comunista, y continúan también el acceso o la llegada de balseros al sur de la Florida. En las últimas horas continuaron llegando importantes cantidades de balseros que se juegan la vida atravesando el estrecho de la Florida para tratar de llegar a tierras de libertad. Para tocar este tema y para tocar también el tema nicaragüense, que hay tela por donde cortar, les adelanto que Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua, se va a postular, ya lo ha hecho, se ha inscrito para un tercer mandato, luego que desmanteló el Congreso y que no tiene oposición en Nicaragua, en el Congreso, que era el último vestigio de democracia que quedaba en ese país. Ahora nada menos que ha optado por ir como ticket vicepresidencial con su propia esposa, con la señora Murillo. O sea que el hombre va con su esposa ahora a la reelección, ella como vicepresidenta, se dice que es el verdadero poder en Nicaragua detrás de él. Para abordar todos estos temitas, he invitado unas más al analista político, un máster en ciencias políticas, escritor y muy buen amigo, Julio M. Chile. Para ti, buenos días. Daniel, de estar contigo. Bueno, lamentable realmente, vamos a empezar por el tema cubano, lamentable lo que está ocurriendo, personas que han invertido meses en travesías que son realmente inéditas para tratar de llegar a los Estados Unidos y que ahora en Colombia se empantanaron y que pudieron regresar a la isla muchos de ellos. Así es. Esto, Daniel, desde el principio ha sido parte de la política estratégica de la dictadura castrista para lograr dos objetivos. Primero, intentar cambiar la ley del embargo con el fin con la amenaza de un éxodo masivo, porque los Estados Unidos accediera a levantar el embargo, sí, y estaría dispuesto en ese momento el régimen a que, está bien, que quiten la ley del ajuste cubano, lo aceptaría y ellos pondrían freno a esa salida. Como eso no fue el caso, el presidente Obama, pues de nuevo, no puede unilateralmente... Está codificada. Correcto. Tomar este curso. Bueno, no, es un decreto ejecutivo, esto de pies secos y pies mojados, pero la ley de ajuste cubano sí está codificada. Correcto. Y la ley del embargo también. O sea, la ley del embargo, el presidente Obama no puede, por orden ejecutiva, derrumbar la ley. Aunque la ha debilitado. La ha debilitado enormemente. Pero ha habido no solo una tolerancia, sino una facilitación de la salida de cubanos. Primero, por esa razón. Segundo, con la idea de que esos cubanos que salen, a la vez que están en la diáspora, pues envían sumas de dinero cuantiosas. Se estima de nuevo que este año eso va a ser más de 6.000 millones de dólares entre remesas directas y remesas en especie. O sea que es una fuente de ingreso valiosísima, probablemente la más importante en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un problema, primero, el que mencioné anteriormente, no lograron de los Estados Unidos lo que estaban buscando, que echaran para abajo la ley del embargo. Lo segundo es que se encontraron con algo que no estaban contando, y eso es, los cubanos en Ecuador empezaron a protestar y empezaron a señalar que el problema en Cuba comunista es político, no es económico. Ya entonces cruzaron una línea que el régimen no está dispuesto a aceptar. Lamentablemente los gobiernos democráticos de América Latina han comprado el argumento falso de los hechos del régimen castrista, que la culpable es la ley del ajuste cubano. Entonces han logrado que Colombia, pues, en efecto, esté en complicidad
en esta trama que en el caso de Ecuador, pues Ecuador ya pertenece a ese eje de las dictaduras del del socialismo del siglo XXI, que están completamente no solo afines, sino en cierto orden de mando desde La Habana, y entonces les van a precisamente deportar con el fin de lograr domesticar a esos cubanos que están saliendo. O sea que esto hay un claro mensaje, y creo que se va a ver cómo se va a reducir el tipo de protesta que toca el tema político, simplemente porque lo que estaban haciendo lo van a deportar para Cuba, y los que se quedan se van a empezar a autocensurar con el fin de evitar ese mal. México también ha cambiado de actitud. Correcto. En esta propia semana, en cuanto a los cubanos que están en México, que habitualmente les daban un salvoconducto por algunas horas para que pudieran continuar su rumbo a Estados Unidos, ahora cambiaron de actitud totalmente los mexicanos. Parece que después de una visita que hizo Raúl Castro, se firmaron allí algunos acuerdos secretos que ya están vigentes, y acaban de apresar a un grupo de cubanos que entraron justamente en una dependencia gubernamental y allá quedaron presos, que están todavía presos ahí. Eso es la complicidad de los líderes democráticos, porque si bien Nicaragua ni Ecuador se pueden considerar democracias, sin embargo Colombia y México sí. Y entonces ahí vemos cómo, en cuanto a Colombia, puedes estar seguro que eso ha sido una de las cosas que la dictadura castrista le pidió a cambio de toda esta interferencia con la cuestión de las FARC, las negociaciones. Entonces, pues Colombia y México ha cambiado, México ha jugado un papel vital al básicamente decir que no va a prestar su territorio a ese tipo de traspaso, cuando en la práctica para México eso también ha sido una industria de todo el dinero que cobran por facilitar a que los cubanos pues crucen su territorio para llegar a los Estados Unidos. Algo que veremos, Chile, de acuerdo con cómo se están cerrando los caminos por tierra, porque evidentemente ya ni Costa Rica, ni Panamá, ni Colombia, ni el Ecuador, ni México están en disposición de facilitarle el acceso a los cubanos a continuar por su diáspora. Vamos a ver entonces un éxodo incrementado de balseros que atraviesen el estrecho de la Florida. Se dice, había una información de la Guardia Costera de los Estados Unidos que decía que en lo que va de año, incluyendo el mes de julio, ya habían entrado por múltiples vías a Estados Unidos 44.000 cubanos. Es una cantidad de cubanos impresionante realmente. Correcto. Yo creo que cuando termine la época de huracanes vamos a ver ese salto aún más. O sea que hay muchos que precisamente evitan, claro, por el mal tiempo, pero ya después que concluya la temporada de huracán vamos a ver un incremento en eso. Y me da la impresión, Chile, que Cuba, las autoridades de la Guardia Costera cubana tienen órdenes de no interceptar a los balseros. Claro que no, porque ellos de nuevo han usado, digo ellos, la dictadura castrista, lo que es la cuestión de inmigración, como un arma para presionar a los Estados Unidos e impactar la política de los Estados Unidos a los intereses de ellos. Entonces eso, por un lado, les conviene. Por otro lado, saben que cada cubano que sale, y la mayoría de los que están saliendo ahora por cualquier vía tiene familiares en Cuba, pues va a ser una fuente de ingreso para el régimen. Entonces, pues en efecto, se hacen la vista gorda, también son menos personas que quedan para tener que alimentar, para tener que proveer los bienes y servicios que un país tiene que no, se ha convertido, la remesa se ha convertido en uno de los principales rubros de la economía cubana. Tú manejabas la cifra de 6 mil millones de dólares anuales. Realmente es una cifra que supera lo que Cuba vende en níquel, por ejemplo, que es otro de sus rubros económicos. Correcto, y es que es una fuente de ingreso sin hacer absolutamente nada. En otras palabras, claro, el turismo ya conlleva un costo. Tienen que tener una infraestructura, tienen que ofrecer un servicio, tienen que dar algo. El níquel lo mismo, requiere una cierta costos de producción. Aquí no, aquí el maná le cae del cielo. Exactamente, es simplemente esperar y darle vueltas al modelo económico para incentivar a esos que están afuera, o los que están dentro, que le pidan a los que están afuera más entrada de dinero. No es ningún secreto que normalmente cuando un cubano sale, los que se quedan es parte de un entendimiento que le van a dar ayuda humanitaria, que es algo que se entiende. Entonces el régimen pues está capitalizando en esa realidad. Bueno, te propongo cambiar de tema y abordar lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque se habla poco de lo que está pasando en Nicaragua. Hay, por supuesto, aconteceres informativos que son mucho más relevantes y prioritarios, pero lo que está ocurriendo en Nicaragua es una radicalización realmente del gobierno de Daniel Ortega. Acaba de inscribirse esta propia semana para un tercer mandato, después que cambió la constitución, después que barrió a los opositores del Congreso,
Y ahora como colofón está llevando a la señora Rosario Murillo, que es su esposa, la está llevando como vicepresidenta. ¿Cómo tú ves lo que está ocurriendo en Nicaragua? Me llama la atención de que estuve conversando con unos nicaragüenses jóvenes el otro día en una clínica que se anuncia en este programa, en la clínica Asclepios Medical, y estuve conversando un rato con ellos el pasado sábado, y me decían que la economía nicaragüense realmente está estabilizada y que hay vías para desarrollo y esperanzadoras. Parece que Daniel Ortega está manejando también la fórmula del totalitarismo, pero con cierta apertura económica. Correcto. Eso ha sido la nueva ola de llevar el despotismo. O sea, es un modelo que se mueve del comunismo asiático, en el sentido que es de un partido, con una apariencia mucho más rígida, a este otro modelo que lo están ejerciendo todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Lo vemos en Rusia, por ejemplo, donde existe una oposición, pero una oposición nominal, en el sentido de que realmente no pueden competir para el poder político. Y Nicaragua es uno de los mejores secretos de esa triste realidad. Y digo secreto porque, como tú bien señalaste, se escucha poco de ese fenómeno, pero en efecto lo que estamos viendo es, usaste una palabra clave, la radicalización de este tipo de despotismo electivo, donde usan las instituciones democráticas para llegar al poder y después subvierten el orden para permanecer en él, anulando a la oposición. Y esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente, Daniel, hasta que las democracias del mundo, y no creo que va a pasar con un presidente como Barack Obama, como líder del mundo libre, pero las democracias del mundo tienen que decirle no los vamos a aceptar ustedes en la mesa de naciones civilizadas, porque ustedes no son democracia. Pero ellos dicen que son democracia, tienen votaciones, votaciones hasta escandalosamente, que nada más queda una persona, pero dicen que tienen votaciones, dicen que ganan popularmente, y la economía, que es una cuestión vital, logran cooptar la clase empresarial para que sirva a sus propósitos. A mí me parece, Chile, que también la corrupción ha jugado un papel fundamental, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que era el partido que encabeza Daniel Ortega, ha logrado en los últimos tiempos crear una coalición. La coalición se nombra, lo tengo anotado aquí, Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Es una especie de sombrilla donde participan una serie de partidos que se han plegado a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, y digo que la corrupción ha sido importante porque estoy totalmente convencido que esos líderes, supuestamente opositores en algún momento, fueron billeteados y de esta forma engrosaron esta coalición y ahora apoyan al Frente Sandinista. No, de eso puede estar convencido. Yo he hablado con figuras de la oposición nicaragüense y me han confirmado que ese es el caso, o sea que el régimen de Daniel Ortega en efecto funciona a base de sobornar a la oposición para que no sean demasiado oposición a la hora de presentar leyes y de luchar contra iniciativas que él tiene. Y esto, pues claro, fíjate que todo va hacia la proyección que quieren dar, o sea, que esto es un esfuerzo unitario, que hay una coalición en esta fuerza, o sea, ya no solo se desprende esto de precisamente el sandinismo, sino ahora incorpora a otros actores para dar otro viso. Correcto, para dar la vista de democracia. Y tenemos que recordarnos que cuando la democracia pierde la noción de la separación de los poderes, cuando pierde el mecanismo de frenos y contrapesos que da esa división de los poderes, esa separación de los poderes, la democracia deja de ser democracia. Correcto. Eso es fundamental, porque en efecto quiere decir que entonces tanto la rama judicial como la ejecutiva son simplemente extensión de la ejecutiva dictatorial. Por cierto, Daniel Ortega cumple 70 años de edad, ya entra en una fase que se parece mucho a la nomenclatura cubana, correcto, donde se envejecen las mentes y se envejecen los conceptos y son personas que se atrincheran en el poder a partir de concepciones que no logran desarrollar y no logran abrir sus mentes, ni mucho menos. Efectivamente. En noviembre serán las elecciones en Nicaragua, veremos qué es lo que ocurre allí. Estoy convencido que gana Daniel Ortega, no tiene oposición prácticamente. No tiene oposición y también tienen la Junta que cuenta los votos. Te agradezco muchísimo, mi querido amigo Julio Mechini, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti.